¿Qué pasó con tu familia en ese tiempo? Es decir, ellos tres estaban fuera, Bueno, ¿y qué pasó en tu casa en ese tiempo? Yo me acuerdo que mis hermanos marcharon y seguían los bombardeos. Yo estaba con mis hermanas y mi madre en casa, porque mi padre, con un alguacil que vivía en Abadiano, que ya me acuerdo del nombre, que se llamaba Lucio, y su hijo Peli, le recogieron a mi padre y con el ganado desde Abadiano se fueron y llegaron casi hasta Colindres, con el ganado, con las vacas. Y entonces mi padre no estaba, nuestro padre no estaba en casa, estábamos mi madre y las hermanas mayores. Y entonces pasaron unos meses, ya con mis padres, mi padre marcharon porque estaban huyendo todos de la zona nuestra. De la zona nuestra. En todos los caseríos la gente se... Con los bueyes y las vacas. Y entonces ya luego, ya en ese intervalo, bueno, vivimos bien. Luego llegó la ocupación de Bilbao y una mañana, yo me acuerdo una mañana, que vinieron unos guardias civiles con unas pistolas o fusiles, serían fusiles, porque metralletas no creo que tenían, fueron fusiles, llamaron a la puerta. Entonces salió mi madre y yo oí una discusión y a mi hermana, la cuarta, que entonces me lleva 13 años, tendría 19 años, yo me acuerdo que agarró a un perro que teníamos, Ascar, un perro policía que tenía mi padre para cuidar pues todo el instituto, porque claro, hacía la ronda con él todas las noches. No, Hardy no, era Ascar. El Hardy era rubia. Sí. Y Ascar era ya el clásico perro policía normal. Sí. Entonces yo le vi a mi hermana Beni que agarró del cuello al perro porque se tiró a los guardias. Entonces yo oí una discusión de mi madre con los policías. No puedo precisar qué, me he enterado ahora de que los policías le pedían una llave a mi madre, no sé qué llave le pedirían, porque claro, fueron a buscar a mi padre no estaba y ellos querrían revisar el instituto, me supongo. Total, que mi madre se puso a discutir con él, que ella no daba las llaves por lo visto, y le metieron a la cárcel. Entonces mi hermana la mayor, con un genio del demonio, parece que le estoy viendo, dijo, sinvergüenzas, ¿no os da vergüenza de tener a una madre de 8 hijos? Y por eso dijo, pues ahora tú también. Y se llevaron a las dos. ¿Cristina? A Cristina. O sea, mi madre, discutieron con mi madre. Mi hermana le defendió a mi madre diciendo que cómo era capaz de detener a una madre de 8 hijos, y le dijo, pues tú también. Y se llevaron a las dos. Y nos quedamos Jesús, Eusebi, Beni y yo, porque ¿Con cuántos años? ¿Más o menos con cuántos años? Mira, mi hermana la mayor me llevaba hubiera cumplido 24 en julio, cuando se la llevaron. El 24 de julio hacía el cumpleaños y con 24 años se la llevaba. Luego las otras son muy seguidas, no te puedo decir eso, pero luego me acuerdo mucho de Beni, que fue la que se encaró con el perro, que me llevaba 19, que había hecho 19 en enero y yo hice 6 en febrero. Entonces nos quedamos allí y nos cerraron, les prohibieron totalmente salir a mis hermanas de casa, y en la puerta, porque nosotros cuando vivíamos en el instituto no entrábamos por las puertas, hay una puerta en el Cano que es estrecha. Entonces, imagínate, la puerta estrecha, y no se pusieron los guardias civiles, había dos señores con boina roja, cada uno sentado en una silla en las dos esquinas de la puerta. Entonces mis hermanas las prohibieron salir y a mí me daban, se conoce, pues el poco dinero que había en casa, y me acompañaba uno de boina roja a una panadería que había entre el Cano y General Concha, que mi hermano se acordará, que había una panadería, iba por el pan con él y volvía a casa con él y subía con el pan. Y yo me acuerdo que dejaban entrar a la lechera,
porque los demás no teníamos comida. Yo me acuerdo de un tiempo muy grande que solo comíamos sopas con leche. El pan que traía yo y la leche que entraba a la lechera. Pero meses y meses.